Y nos encuentra allí a través de las redes sociales con el nombre Unidos para Salvación. Busca el reino de Dios. Bueno, agradecemos a los hermanos entonces que nos van enviando sus comentarios. Ahí también vamos a tratar de darle lectura. Recién nuestra hermana Olga también nos envió un video muy interesante. Vamos a tratar de compartir algo ahí con la audiencia. Busca el reino de Dios. Tiene que ver con los tiempos finales y lo que dice la palabra de Dios. Muy interesante este video. Pues la persona que está allí participando con la información hace un relato bíblico y dice, se acuerda allí entonces de su esposa que le hablaba la palabra de Dios, dice, y muy interesante este tema porque habla de los tiempos finales y de cómo el enemigo va a gobernar a través del anticristo y va a poner sus condiciones entonces, y creemos que solamente Dios puede guardar y proteger a su pueblo. Vamos a ver en un momento a ver si podemos pasar un poquito del audio también luego de este video para que la misma persona dé como testimonio de lo que él está informando y cómo tiene que reconocer que en la palabra de Dios eso ya está escrito, está advertido ya por el Señor, que los que no tengan la marca de la bestia, o sea el 666, no van a poder comprar ni vender. Así que si usted ahora dice, bueno, pero cuando yo tenga dinero, cuando yo a mí me aumenten el sueldo, cuando yo... Sin embargo, es una trampa, como todo lo que hace el diablo, y ya no va a haber más oportunidades para las personas que son selladas por el anticristo. Este es un tema muy interesante, porque la iglesia tiene que saber claramente los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que el Señor Jesús ha dicho y qué es lo que los apóstoles han dicho. En este punto lo hemos compartido en otros programas y ya en años anteriores, gracias a Dios por la luz del Señor, y lo vamos a seguir haciendo porque por una mala interpretación algunos están desesperados, angustiados y con una falsa expectativa. Con respecto a este tema del regreso del Señor Jesús y del arrebatamiento de su iglesia, dos cosas que se han hablado por mucho tiempo, o mejor dicho en el último tiempo, porque cuando la iglesia a través de sus discípulos y en los primeros siglos nunca se habló de esta manera. Me estoy refiriendo a aquellos que creen que el pueblo cristiano va a ser arrebatado en forma secreta y inminente, o sea, un arrebatamiento secreto e inminente. Ninguna de las dos cosas están en la Biblia.
El arrebatamiento no va a ser secreto ni va a ser inminente. Pero eso lo vamos a ver por la Escritura. Vamos a ver para que usted sepa cómo el Espíritu inspiró a Pablo. El Espíritu de Dios inspiró a Pablo, entonces usted no puede negar lo que el Señor establece, salvo que tenga una interpretación fuera de las Escrituras y guiado por doctrinas de demonios. Esto es lo que lamentablemente muchos han caído en la trampa. Y yo nací también en una iglesia, espiritualmente. Recién justamente estaba en un negocio y me encontré con uno de sus integrantes. Años hace que no nos veíamos. No se acordaba. Le saludo. Entonces después le digo, y hermano, si le digo paz del Señor, ¿se va a acordar? Ni aún así me pudo decir paz del Señor. Entonces estamos en tiempos finales donde ya mucha gente se olvida del Señor y le niega al Señor. Que el Señor nos ayude entonces, porque estamos en tiempos finales y es justamente lo que va a suceder. Imagínense, vamos a relacionar un poco con el tema de este video que nos envió nuestra hermana. Si yo le niego a un hermano o no le conozco en estas condiciones, ya estamos cerca de negarle al Señor. Y de eso es lo que se va a tratar en este tiempo. Justamente anoche compartíamos allí, enviamos saludos a nuestra hermana Victoria también, que gracias a Dios el Señor la guardó de un accidente que tuvo. Compartíamos la palabra que el Espíritu de Dios nos ha dado para fortalecernos a través de ella como iglesia. Dios habla de forma personal y Dios habla a su pueblo. Entonces, gracias a Dios porque el Señor nos ha identificado. Más allá de los carteles que los hombres puedan poner en las denominaciones, o la que usted puede decir, estoy asistiendo a un lugar, a una reunión, estoy asistiendo allí por la avenida tal, y mi iglesia es grande y es linda. Recuerda así un predicador nos visitaba allí en la ciudad de Mercedes Corrientes. Y entonces estábamos allí con mi hermano que recién se estaba acercando al Señor, compartiendo allí un almuerzo. En un momento dado le pregunto a este hombre de Dios que nos visitaba ahí en la ciudad desde Buenos Aires. Él nos estaba contando de que había visitado países, entre ellos Estados Unidos. Entonces le pregunto, hermano, ¿cómo está la iglesia allí en los Estados Unidos? Y me dice, mire, es algo extraordinario, dice, algo hermoso, dice, allí el decorado, las butacas. Entonces le hago una seña. Digo, mire, hermano, me parece que se está equivocando en la respuesta. Yo no le estoy preguntando del edificio, que tal vez sea un buen edificio en condiciones. Lo que le estoy preguntando es el estado espiritual de la iglesia delante del Señor. Y aquí donde el Señor quiere librarnos entonces de no caigamos en la trampa del enemigo, donde nos quiere arrastrar falsamente
a una vanidad cuando nuestra vida espiritual es la que realmente necesita de Dios. O sea, el templo de Dios, dijo el apóstol Pablo, somos nosotros. ¿Cómo será que está el templo de Dios hoy, en este día de frío? ¿Cómo será que se está cuidando el templo de Dios? ¿Será que a usted le interesa, hermano, el templo del Señor? ¿Cómo está? Si está abrigado, si tiene para comer. ¿O son de aquellos que están planeando hacer edificios más grandes? Materiales. En ninguna parte del Nuevo Testamento los discípulos hacen mención de que los edificios materiales son la iglesia o son el templo de Dios. Eso lo podríamos dejar para el Antiguo Testamento, donde sí Dios ha mandado inclusive hacer hermosos edificios para exaltar su nombre. Pero a raíz de que el pueblo de Dios no ha considerado y no le ha honrado a Dios como debía hacerlo, Dios ha decidido destruir esos templos. Es más, el mismo Señor Jesús, ¿recuerda usted cuando el Señor Jesús tomó el látigo? Ese sí era el templo de Dios. Pero Jesús tomó un látigo ahí y le empezó a sacar a los mercaderes del templo. Y le dijo, ustedes han convertido a la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Lamentablemente tenemos que decir, si ya estamos entonces en gran apostasía, esa es una de las trampas del enemigo. ¿Con qué cara usted le va a pedir al pueblo de Dios ahora en estas condiciones? Debería más bien, con los recursos que tiene, ahora salir a ayudar. Guarda que la gente está observando eso, ¿eh? En estas condiciones deberían tener las puertas abiertas ya para alimentar y abrigar al verdadero templo de Dios. Si hasta los que no conocen a Dios lo hacen esto, lo están haciendo. Entonces usted dice que se encargue el gobierno, para eso lo eligieron. Pero Jesús no dice eso en su palabra. Jesús dice exactamente lo contrario, dice, denle ustedes de comer. Por supuesto que el Señor sabía el plan que tenía, pero la orden estaba dada. Y no le habló a los gobernantes de la época, sino le habló a sus discípulos. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo, para que en aquel momento, cuando tengamos que presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores, no recibamos esta frase: apártense ustedes de mí. Porque cuando tuve hambre, no me dieron de comer. Cuando estuve enfermo,
no me visitaron. Y allí el Señor va a hacer la diferencia clara entonces. Y usted le va a decir, no, pero lo que pasa es que estuve muy ocupado, ahí estuve buscando fondos, dice, para construir el templo. Que el Señor nos ayude, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tiene poder para edificar nuestras vidas. Bueno, vamos a ir entonces a un tema musical y luego vamos a compartir entonces este video que es muy interesante, habla del tiempo del final. Bueno, estamos en 40 minutos de la primera hora de nuestro programa. Y a ver si podemos escuchar entonces, esta es una información que fue publicada a través de un canal aquí en la República Argentina. Por eso específicamente queremos compartir entonces ahora esto, a ver cómo va saliendo, si un operador nos va a guiar. Y usted escuche este testimonio, tiene que ver entonces con las señales del fin y lo que va a acontecer. Sobre este mundo. Ya en otros países esta cuestión está ya inclusive más adelantada, pero vamos a escuchar entonces un poquito, a ver cómo sale. Por ejemplo, historias clínicas. Exactamente, sí, se puede hacer eso. Estamos trabajando con bitcoins. Va a llegar un momento que yo, cuando esté implantado igual que vos, te voy a poder compartir bitcoins, o sea, moneda digital. Si vos necesitas saldo, yo te voy a poder pasar, ¿no? Y con la SUBE también estamos trabajando para poder pagar con la mano. Es decir, que se termina el dinero. La idea es desplazar las llaves y las tarjetas. Ya tenemos hecho un prototipo de un cajero automático que cuando acercas la mano te entrega dinero. Tiene que responder muchas preguntas de conspiranoides, digamos, con el chip. Ahora sabes a dónde voy, dónde estoy, ves todo lo que hago. Sí, la que más me gustó y la que más me causó gracia fue la del 666, que bueno, solamente lo entenderán los que están en alguna religión, cosa que yo no, pero tuve que estudiarlo también. Justo yo estaba explicando que esto, nosotros ya logramos poder comprar y vender con esto, y da la casualidad que en la Biblia hay una fracción de una lectura donde dice que llegará un momento en donde si no tenés una marca en la mano derecha no podrás ni comprar ni vender. Y bueno, justo, o sea, sí, miró con lo que yo que estaba explicando y casi me matan. La idea es que nosotros tenemos un prototipo que estamos preparando ahora, que vos con este microchip vas a poder pagar, vas a poder cobrar, vas a poder vender todo con el simple hecho de estar implantado. Nosotros lo que tenemos acá es un prototipo de un cajero automático que funcionaría, o sea, tal cual a un cajero automático. Lo que queremos dejar en claro, esto no es una moda, ya llegó, lo tenemos nosotros en el país, somos los únicos, y de acá en más queda en que bueno, la mayoría de la gente lo tenga, y lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga va a haber ciertas cosas que no va a poder hacer, pero bueno, nosotros estamos para desarrollar. Lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga va a haber ciertas cosas que no va a poder hacer. Padre nuestro Señor Jesucristo, mi amigo, mi amiga que estás viendo este video, te saluda el siervo Diego Sarkis. Acabamos de ver este video donde ya el microchip ha llegado a la Argentina, donde se están haciendo algunos implantes de prueba, con un futuro ya de que esto queda establecido, permanente, donde se va a eliminar tarjetas, el dinero, y bien lo dice el creador, aquel que no tenga el chip no va a poder hacer muchas cosas. ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a eso? Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, 17 y 18. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Allí entonces estábamos compartiendo entonces una parte de este video, del audio, donde se explica claramente entonces ya la existencia del chip, el microchip, que según la palabra de Dios va a ser implantado en las personas, porque a través de ella van a poder comprar o vender. Ahora nosotros como cristianos tenemos la advertencia de parte del Señor de que justamente la Biblia habla de que el que tenga sabiduría el Señor a través de su Espíritu le va a dar el entendimiento necesario para poder discernir el tiempo que estamos viviendo. Luego vamos a meditar entonces aquí el capítulo 13, que habla específicamente de esto, estos 3 versículos 16, 17 y 18. Entonces son las señales del último tiempo y son las revelaciones del Apocalipsis. Vamos entonces a buscar en el Apocalipsis estas palabras y vamos a compartir algo desde el comienzo, o sea, qué significa el libro Apocalipsis, Revelaciones, cómo llegó a los hombres, a través de quién. Estas son preguntas muy interesantes, que entonces para luego ir al capítulo 16, para que usted sepa entonces que esto ya está predicho, profetizado por el mismo Señor. Vamos entonces al comienzo del libro de Apocalipsis para luego ir al capítulo 13. Gracias, señor operador. Vamos entonces en el capítulo 1, vamos a leer algunas cosas bien al comienzo allí que nos dice este libro. Muchas personas tienen temor o tienen miedo por las cosas allí escritas, pero en realidad, si el Señor Jesús reveló, significa que Él anhela que su creación y fundamentalmente su iglesia tenga el conocimiento necesario para poder transmitir al resto de la humanidad. Muy interesante, por eso compartí este video donde este hombre que trabajaba justamente en la empresa que se iba a encargar de comercializar este chip, en la forma que le contaba como una noticia interesante allí a su esposa. Gracias a Dios su esposa tenía conocimiento de la Escritura. Entonces allí le llevó directamente a la Biblia. Dice de esta manera: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el primer versículo entonces tenemos aquí un panorama bastante completo de cómo llega el Apocalipsis a ser conocido por la humanidad. Y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, el Padre. Aquí es muy bueno tener esto, porque yo antes de conocer la Escritura se me hacía una mezcla ahí entre el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y para mí era todo igual, y terminaba pidiéndole a mi abuelo. Sin embargo, acá hay un orden de revelación. Para Dios el orden es fundamental. En la divinidad
en su creación. Entonces dice revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, no es algo que se le ocurre al Señor Jesús, sino el Padre le dio. Aquí el Señor Jesús nos da un ejemplo de humildad en conocimiento, en sabiduría y en revelación. Entonces dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El objetivo entonces es que podamos conocer, por eso esta noticia de actualidad, que salió en un canal aquí de la República Argentina, y que ya en otros países ya se está implementando. Hay algunos que voluntariamente ya tenían registrado la vez pasada allí un caso en un hombre que se acerca a un aeropuerto, y para muchas personas eso era una novedad, pero ya las empresas aéreas ya ellos le daban la oportunidad de que estas personas tuvieran ya este tipo de implante en su cuerpo. Entonces lo van a presentar como algo positivo, porque siempre el enemigo, cuando viene a hacer algo, te muestra una parte linda, pero te oculta la verdad. Entonces lo van a presentar como algo positivo, en el sentido de que ya el dinero circulante no va a existir. Imagínense todo el problema ahora para imprimir los billetes, para imprimir las monedas. Ahora hay monedas de todos los tamaños. Entonces las tarjetas que desaparecen. Bueno, y entonces lo van a presentar como algo interesante. Entonces dice las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice la palabra suceder pronto, no significa inmediatamente, sino que Dios viene mostrando cómo van a suceder las cosas. Y dice, y la declaró enviándola por medio de su siervo, por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy interesante si hacemos ahí un orden de revelación o de transmisión. Ya se nos termina el tiempo, vamos a orar y lo vamos a compartir en la segunda hora. Porque el Padre le transmite al Hijo, le da la revelación al Hijo, a Jesucristo. Estamos en el primer versículo, no salimos todavía de ahí. Y el Hijo lo declara, dice, enviándolo por medio de su ángel. O sea, los ángeles que actúan también, y esto es muy importante, a su siervo Juan, o sea, al hombre, a Juan, que estaba allí en la isla de Patmos. Pero vamos a terminar por ahora, vamos a orar en este momento, porque se nos termina la primera hora, ya se nos terminó, parece. Vamos a orar entonces. Gracias, señor operador. Usted puede repetir esa sencilla oración. Amado y soberano, gracias, Señor. Qué grande que es tu misericordia, que aún nos sigue hablando, Señor, y nos sigue advirtiendo. En este momento, Señor, yo te pido perdón por haber sido negligente en no prepararme adecuadamente, pero en este momento yo acepto la sangre de Jesús, que tiene poder para limpiarme de todos mis pecados, y me ayuda, Señor, me ilumina a través de tu Espíritu. Pueda yo conocer, Señor, las cosas que van a suceder en este mundo. Te lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nueva simiente. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios. Las demás ya serán añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios.
ya sé